Jamás han salido del bosque virgen. Viven en el corazón de África. Su Dios es la propia selva que les protege. Son un testimonio vivo de nuestra propia prehistoria. Pero hasta ellos ha llegado el fin del mundo. Impotentes, contemplan que su Dios verde sucumbe a manos de las madereras. No lo entienden. Nada pueden hacer. Ahora es un pueblo sin futuro. Todavía quedan grupos indígenas no contactados o aislados voluntariamente. En la cuenca amazónica pueden vivir así un centenar de tribus. En Oceanía solo hay algunas tribus aisladas en Papúa Nueva Guinea y en Irian Jaya. Los sentinels de las Islas Andamán son los únicos que se mantienen incomunicados en el continente asiático. En África Central aún quedan grupos pigmeos que viven arraigados a su selva. Todos ven a las petroleras, las madereras, los buscadores de oro u otros recursos naturales como los fantasmas de la muerte. Su llegada significa el fin de su hábitat. Son los primigenios habitantes de África Central. Se supone que todos los grupos pigmeos descienden de un tronco común, quizás el más antiguo de la humanidad. Viven aquí hace muchos miles de años, bajo la bóveda vegetal de la selva, a la que veneran como a su dios creador. De los 500.000 pigmeos que existen en África, tan solo unos 5.000 siguen habitando en el interior de la selva. La mayoría ha abandonado su medio natural y hoy sobreviven desarraigados en los arrabales de las grandes ciudades o en las orillas de los polvorientos caminos. Hay países como Camerún, donde el gobierno ha ordenado a los pigmeos que abandonen la selva. De esta manera, la sobreexplotación de los recursos naturales se realizará sin testigos incómodos. El avance del desierto y la deforestación están acabando con el bosque centroafricano. Desde el último decenio del siglo XX, África sufre el mayor porcentaje de pérdida de selva tropical del mundo. Anualmente se extraen 10 millones de metros cúbicos de madera. Los pigmeos observan impotentes la destrucción de su hábitat. La tala feroz e indiscriminada cada día hace más pequeño su mundo. No comprenden por qué el hombre blanco destruye el bosque, mata a su dios. Más de la mitad de las selvas ecuatoriales africanas ya han desaparecido para siempre. Antiguamente, las concesiones madereras se otorgaban para zonas en las que existían manchas de árboles de la misma especie, concentrando así el impacto de la tala. Pero ahora, la extracción se realiza sin ningún tipo de impedimento legal. Para extirpar un solo árbol, el destrozo que se realiza es enorme. Las máquinas arrasan la vegetación hasta llegar al tronco caído. Aniquilan toda esperanza de recuperación de la selva. Es la agonía del dios verde de los pigmeos, la muerte del segundo pulmón del mundo, por la indolencia de todos ante la corrupción de los gobiernos africanos. Todavía, en lo más profundo de los bosques, la vida sigue mostrándose con fuerza. Es un ecosistema perfecto, aunque muy frágil, que se mantiene en constante evolución. Los ciclos de la vida y la muerte se suceden sin tregua. La muerte alimenta la nueva vida en un proceso que no admite freno. La tierra de la selva no es fértil. Por eso, cuando se tala, no vuelve a crecer. El detritus vegetal que cubre el suelo y se mantiene en continua descomposición es el humus esencial para nutrir el ciclo vital del conjunto. Este infierno verde, como lo definieron los primeros exploradores occidentales del siglo XIX, es un verdadero paraíso para los pigmeos, perfectamente adaptados a él.
De este mundo hostil para nosotros, ellos obtienen todo lo que necesitan. Conocen a la perfección la botánica de la selva. Cada planta, cada raíz, cada corteza tiene una utilidad concreta. Casi todo lo que poseen lo consiguen del bosque. Saben los procesos a los que tienen que someter la materia prima vegetal para fabricar los diferentes utensilios que hacen posible su vida. Cuerdas de diferentes grosores y resistencias, nasas para la pesca, redes para la caza, esteras para dormir, canastos, collares, pulseras, brazaletes y abalorios, bancos para sentarse, cobertizos y casas, armas, arneses para trepar a los árboles, puentes de lianas y hasta sus propios vestidos los confeccionan con fibras vegetales. En cada región los grupos pigmeos usan un atuendo diferente. Desde el taparrabos tradicional de los bambú, donde el gobierno ha ordenado a los pigmeos que abandonen la selva. De esta manera la sobreexplotación de los recursos naturales se realizará sin testigos incómodos. El avance del desierto y la deforestación están acabando con el bosque centroafricano. Desde el último decenio del siglo XX, África sufre el mayor porcentaje de pérdida de selva tropical del mundo. Anualmente se extraen 10 millones de metros cúbicos de madera. Los pigmeos observan impotentes la destrucción de su hábitat. La tala feroz e indiscriminada cada día hace más pequeño su mundo. No comprenden por qué el hombre blanco destruye el bosque, mata a su dios. Más de la mitad de las selvas ecuatoriales africanas ya han desaparecido para siempre. Antiguamente, las concesiones madereras se otorgaban para zonas en las que existían manchas de árboles de la misma especie, concentrando así el impacto de la tala. Pero ahora, la extracción se realiza sin ningún tipo de impedimento legal. Para extirpar un solo árbol, el destrozo que su llegada significa el fin de su hábitat. Son los primigenios habitantes de África Central. Se supone que todos los grupos pigmeos descienden de un tronco común, quizás el más antiguo de la humanidad. Viven aquí hace muchos miles de años, bajo la bóveda vegetal de la selva, a la que veneran como a su dios creador. De los 500.000 pigmeos que existen en África, tan solo unos 5.000 siguen habitando en el interior de la selva. La mayoría ha abandonado su medio natural y hoy sobreviven desarraigados en los arrabales de las grandes ciudades o en las orillas de los polvorientos caminos. Hay países, como Camerún, donde el gobierno ha ordenado a los pigmeos que abandonen la selva. De esta manera, la sobreexplotación de los recursos naturales se realizará sin testigos incómodos. El avance del desierto y la deforestación están acabando con el bosque centroafricano. Desde el último decenio del siglo XX, África sufre el mayor porcentaje de pérdida de selva tropical del mundo. Anualmente se extraen 10 millones de metros cúbicos de madera. Los pigmeos observan impotentes la destrucción de su hábitat. La tala feroz e indiscriminada cada día hace más pequeño su mundo. No comprenden por qué el hombre blanco destruye el bosque, mata, como Camerún, donde el gobierno ha ordenado a los pigmeos que abandonen la selva. De esta manera, la sobreexplotación de los recursos naturales se realizará sin testigos incómodos. El avance del desierto y la deforestación están acabando con el bosque centroafricano. Desde el último decenio del siglo XX, África sufre el mayor porcentaje de pérdida de selva tropical del mundo. Anualmente se extraen 10 millones de metros cúbicos de madera.
Los pigmeos observan impotentes la destrucción de su hábitat. La tala feroz e indiscriminada cada día hace más pequeño su mundo. No comprenden por qué el hombre blanco destruye el bosque, mata a su Dios. Más de la mitad de las selvas ecuatoriales africanas ya han desaparecido para siempre. Antiguamente, las concesiones madereras se otorgaban para zonas en las que existían manchas de árboles de la misma especie, concentrando así el impacto de la tala. Pero ahora, la extracción se realiza sin ningún tipo de impedimento legal. Para extirpar un solo árbol, el destrozo que se realiza es enorme. Las máquinas arrasan la vegetación hasta llegar al tronco caído. Aniquilan toda esperanza de recuperación de la selva. Es la agonía del dios verde de los pigmeos, la muerte del segundo pulmón del mundo, por la indolencia de todos ante la corrupción de los gobiernos africanos. Todavía, en lo más profundo de los bosques, la vida sigue mostrándose con fuerza. Es un ecosistema perfecto, aunque muy frágil, que se mantiene en constante evolución. Los ciclos de la vida y la muerte se suceden sin tregua. La muerte alimenta la nueva vida en un proceso que no admite freno. La tierra de la selva no es fértil, por eso cuando se tala no vuelve a crecer. El detritus vegetal que cubre el suelo y se mantiene en continua descomposición es el humus esencial para nutrir el ciclo vital del conjunto. Este infierno verde, como lo definieron los primeros exploradores occidentales del siglo XIX, es un verdadero paraíso para los pigmeos, perfectamente adaptados a él. De este mundo hostil para nosotros, ellos obtienen todo lo que necesitan. Los diferentes utensilios que hacen posible su vida. Cuerdas de diferentes grosores y resistencias, nasas para la pesca, redes para la caza, esteras para dormir, canastos, collares, pulseras, brazaletes y abalorios, bancos para sentarse, cobertizos y casas, armas, arneses para trepar a los árboles, puentes de lianas y hasta sus propios vestidos los confeccionan con fibras vegetales. En cada región los grupos pigmeos usan un atuendo diferente, desde el taparrabos tradicional de los bambú, donde el gobierno ha ordenado a los pigmeos que abandonen la selva. De esta manera la sobreexplotación de los recursos naturales se realizará sin testigos incómodos. El avance del desierto y la deforestación están acabando con el bosque centroafricano. Desde el último decenio del siglo XX, África sufre el mayor porcentaje de pérdida de selva tropical del mundo. Anualmente se extraen 10 millones de metros cúbicos de madera. Los pigmeos observan impotentes la destrucción de su hábitat. La tala feroz e indiscriminada cada día hace más pequeño su mundo. No comprenden por qué el hombre blanco destruye el bosque, mata a su Dios. Más de la mitad de las selvas ecuatoriales africanas ya han desaparecido para siempre. Antiguamente, las concesiones madereras se otorgaban para zonas en las que existían manchas de árboles de la misma especie, concentrando así el impacto de la tala. Pero ahora, la extracción se realiza sin ningún tipo de impedimento legal. Para extirpar un solo árbol, el destrozo que se... Su llegada significa el fin de su hábitat. Son los primigenios habitantes de África Central. Se supone que todos los grupos pigmeos descienden de un tronco común, quizás el más antiguo de la humanidad.
Viven aquí hace muchos miles de años, bajo la bóveda vegetal de la selva, a la que veneran como a su dios creador. De los 500.000 pigmeos que existen en África, tan solo unos 5.000 siguen habitando en el interior de la selva. La mayoría ha abandonado su medio natural y hoy sobreviven desarraigados en los arrabales de las grandes ciudades o en las orillas de los polvorientos caminos. Los pigmeos observan impotentes la destrucción de su hábitat. La tala feroz e indiscriminada cada día hace más pequeño su mundo. No comprenden por qué el hombre blanco destruye el bosque, mata a su dios. Más de la mitad de las selvas ecuatoriales africanas ya han desaparecido para siempre. Antiguamente, las concesiones madereras se otorgaban para zonas en las que existían manchas de árboles de la misma especie, concentrando así el impacto de la tala. Pero ahora, la extracción se realiza sin ningún tipo de impedimento legal. Para extirpar un solo árbol, el destrozo que se realiza es enorme. Las máquinas arrasan la vegetación hasta llegar al tronco caído. Aniquilan toda esperanza de recuperación de la selva. Es la agonía del dios verde de los pigmeos, la muerte del segundo pulmón del mundo, por la indolencia de todos ante la corrupción de los gobiernos africanos. Todavía, en lo más profundo de los bosques, la vida sigue mostrándose con fuerza. Es un ecosistema perfecto, aunque muy frágil, que se mantiene en constante evolución. Los ciclos de la vida y la muerte se suceden sin tregua. La muerte alimenta la nueva vida en un proceso que no admite freno. La tierra de la selva no es fértil, por eso cuando se tala no vuelve a crecer. El detritus vegetal que cubre el suelo y se mantiene en continua descomposición es el humus esencial para nutrir el ciclo vital del conjunto. Este infierno verde, como lo definieron los primeros exploradores occidentales del siglo XIX, es un verdadero paraíso para los pigmeos, perfectamente adaptados a él. De este mundo hostil para nosotros, ellos obtienen todo lo que necesitan. Conocen a la perfección la botánica de la selva. Cada planta, cada raíz, cada corteza tiene una utilidad concreta. Casi todo lo que poseen lo consiguen del bosque. Saben los procesos a los que tienen que someter la materia prima vegetal para fabricar los diferentes utensilios que hacen posible su vida. Cuerdas de diferentes grosores y resistencia